mucho para compartirles, ¿no? Y estoy muy ansioso en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido de querer ver, ya sentir lo que Dios quiere hacer esta mañana. Yo quiero pedirte que te llenes de expectativas, que no hagas de esta mañana una mañana más, que no estés pensando en la hora ni en lo que vas a hacer después, que es normal que pueda pasar en tu vida. Pero pedir al Espíritu Santo en tu lugar, decirle: Espíritu Santo, hoy enfócame, Espíritu Santo, hoy concentrame en lo que vos querés hacer, porque no quiero dejar pasar ninguna oportunidad que vos tengas para mi vida. Amén. Hacemos ese compromiso delante del Señor. Hoy quiero compartirte esta palabra, la cual le puse de nombre buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Qué lindo es cuando alguien te dice, ¿no? Buen siervo fiel. Y uno se siente realizado. Y Jesús nos enseña en Mateo 25, para que ya vayas buscando en tu Biblia. Yo lo voy a leer en NBI, en la versión NBI. Los chicos lo van a estar seguramente pasando en la pantalla, pero vamos a ver una historia que Jesús cuenta, porque Jesús es este gran ilustrador con historias de realidades del cielo para nuestra vida, ¿no? Jesús es este maestro que hacía fácil las enseñanzas de los cielos, que a veces son cosas parecen complicadas de entender para nuestra mente humana, pero Jesús tenía esta capacidad de poder hablar realidades del reino con historias, con ejemplos. Y en Mateo 25 vemos la historia donde se pronuncia esta frase: buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Así que acompáñame a leer todo el capítulo, este párrafo de la parábola de los talentos en Mateo 25, versículo 14 al 30. Si lo tenés ahí, comenzamos con la lectura. Este es Jesús hablando, Dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000, es decir, lo duplicó. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000, también lo duplicó. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Remarcaste esta palabra: arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas, aquí tengo la representación, ¿sí? Aquí están las 5.000, bueno, no hay 5.000, ¿no? Pero en la otra versión dice 5.000 talentos. El que recibió las 5.000 monedas le dice: mire, señor, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. ¡Wow! ¿Se imaginen escuchar eso de su señor, ¿no? En este caso habla como si fuese como una especie de jefe, pero un buen jefe, ¿no? O mismo de tu jefe, que quizás no compartís mucho, pero que venga y te diga: buen trabajo, ¿eh? Uno ahí, como dice, se le infla el pecho. No, jefe, no pasa nada, pero por adentro uno dice: bien. Acá el Señor le está diciendo: bien, con lo que te di, lo multiplicaste. Y como fuiste fiel en esto poco que te di, mucho más te voy a dar. Seguimos. Versículo 21. Su Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Versículo 24. Después llegó el que había recibido 1.000 monedas. El Señor explicó: yo sabía que es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado. Recuerda esto: que cosecha donde no ha sembrado y recoge
donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. O sea, lo que vos me diste, no lo perdí, pero tampoco lo multipliqué. Estamos a cuentas. Versículo 26. Pero su señor respondió: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso al menos lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque todo al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. Y este siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Tremendo, ¿no? Ahora, Jesús está explicando una realidad espiritual para nuestras vidas. Con un ejemplo de monedas, talentos y 3 siervos que cada uno tuvo una actitud diferente y cada uno recibió diferente de parte de su Señor. Y la pregunta es, ¿qué es un buen siervo fiel para Jesús? ¿Qué es un buen siervo fiel para Dios? Un buen siervo fiel es aquel que no peca. Un buen siervo fiel es aquel que le abre su corazón a Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador. No. El que acepta a Jesús como su Salvador, aquel que pagó el precio en la cruz, como escuchamos esta mañana, ese se transforma en un hijo de Dios. Pero un siervo para Jesús es aquel que multiplica lo que Jesús le entregó en mano. Un buen siervo para Jesús no se trata del amor de Dios para esa persona, porque ya Jesús lo hizo en la cruz, sino que un buen siervo para Jesús, para Dios, es aquel que lo que ha recibido de parte de Dios lo pone a su servicio y lo multiplica. Entonces tenemos que encontrar esta primera diferencia, que Jesús no está hablando de corazones de salvación, sino está hablando de qué estás haciendo con lo que Dios te dio. Por lo tanto, ser un buen siervo de Dios es aquel que dice: Señor, lo que vos me diste, yo lo voy a multiplicar. Y yo muchas veces escuché esta parábola y me concentré en los talentos, en por qué Dios le había dado a uno 5,000, por qué a uno le había dado 1,000 y por qué a uno le había dado 2,000. Pero luego el Espíritu Santo me empezó a hablar y me empezó a hablar desde otro punto de vista. Y la pregunta fue del Espíritu: ¿cuál fue la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Por qué 2 de ellos han multiplicado sus talentos que recibieron, pero uno no? ¿Qué es lo que pasó en ellos? Y lo que Dios me hablaba fue su corazón. Pero puntualmente fue que cuando estos 2 primeros recibieron los talentos de Dios, sabiendo que son de Dios, los hicieron propios. Dijeron: esto viene de Dios, pero me fue encomendado a mí. Yo tengo responsabilidad sobre estos talentos. No son míos, vienen de un Señor, pero los he recibido en mano y este Señor me ha encargado una tarea con ellos. Por lo tanto, ahora estos talentos, si bien saben que provienen de su Señor, los hicieron propios. Y ahí tenés la diferencia entre el primero y el segundo, que no importa cuánto recibieron, no te enfoques en cuánto recibieron, sino en lo que hicieron con lo que recibieron. Los hicieron propios. Dijeron: esto fue entregado del Señor para mí, los tengo yo en mis manos, los tengo que multiplicar. En cambio, el tercer siervo no supo qué hacer con ellos. Por temor, por duda, quizás por no errar, los escondió. Y dijo: yo al menos quiero estar a cuentas con Dios. O sea, no quiero equivocarme, no quiero perder, no quiero hacer las cosas mal. Y por temor, escondió lo que Dios le había dado. Y quiero ahora hacer algunos puntos específicos. Pero la multiplicación comenzó cuando estos trabajadores comprendieron que el Señor les había confiado algo y que ahora era su responsabilidad multiplicarlos mientras este Señor estaba de viaje. Por eso, para ser un buen siervo de Dios, lo primero que tenés que hacer es hacer propios los dones que Dios te dio. Hacer propios los dones que Dios te dio. ¿Tenemos la obligación de multiplicarnos? ¿Tenemos la obligación de extendernos espiritualmente y naturalmente?
Claro que sí. Porque desde el momento que vos naciste, Dios dispuso dones y talentos especiales para vos. Desde el momento que Dios te creó, Él puso dones y talentos en tu vida para que vos los multipliques. Pero no se trata de quién recibió más y quién recibió menos. Yo siempre, como te decía antes, me enfocaba en eso. Unos recibieron. Y claro, el que recibió 5.000 monedas, comparado con el que recibió 1.000, hay una gran diferencia, ¿no? Él recibió más que yo, entonces yo, bueno, haré lo que pueda. No se trata de cuánto recibió cada uno. Se trata de qué es lo que vas a hacer con lo que Dios te dio a vos en mano. Primero, uno no sabe qué dones tiene hasta que no los empieza a exponer. Vos no sabés qué dones tenés, que los tenés, hasta que no los empezás a exponer, a poner en las manos de Dios para multiplicarlos. Hasta que no los empezás a hacer propio. El problema es que nos empezamos a comparar. Y quizás este tercer siervo se comparó con los demás. Dijo, pero a ellos les dio 5.000. Al otro le dio 2.000, a mí solo me dio 2.000. Porque a mí me dio menos. Pero el problema es que cuando nos comparamos es donde nos desenfocamos de lo que Dios puso en mano. Porque el versículo 15 dice, Él les dio a cada uno según su capacidad. O sea que Dios le dio a cada uno según su capacidad, pero esto significa que todos tenían una capacidad de multiplicación. No importa cuánto recibieron, sino que todos ellos tenían una capacidad de multiplicación. Y esto es una de las cosas que el Señor te quiere enseñar hoy. No sé tus talentos, no los conozco quizás, Dios sí los conoce. Quizás vos mismo no conozcas tus talentos, Dios los conoce. Lo que sí te puedo decir es que Dios dio a cada uno para multiplicar, porque tenemos capacidad de multiplicar lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que Dios tiene para hacer en nuestra vida. Compararte con tu hermano, compararte con otro, es hacer competencia, es competir. Y eso te saca el foco, te desenfoca de tu responsabilidad, que es multiplicar lo que Dios te dio. Hay otro detalle hermoso. El versículo 19 dice, después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es un claro ejemplo de cuando Jesús vuelva, ¿no? O cuando nosotros partamos a su presencia. Es decir, cuando no estemos más en esta tierra. Es decir, léase cuando muramos. ¿Sí? Cuando no estemos más, cuando dejemos respirar, vamos a estar delante de este Señor, si es que Él no viene ahora mismo. Quizás Jesús vuelva ahora y dice que Él va a arreglar cuentas con nosotros. No te asustes, o sí, no sé. Pregúntale al Espíritu. Dice que Él va a venir y va a rendir cuentas con nosotros. Por eso, como dice la Biblia, no tomes los tiempos de Dios como tardanza. Quizás aún estás esperando el momento para multiplicar lo que Dios te dio. Quizás aún estás esperando a poner todo quien sos vos a los pies de Dios. Pero crees que hay tiempo todavía. Pero el Señor dice que emprendió un viaje largo. Los siervos no sabían cuándo iba a volver. Pero un día, yo imagino a ellos ahí trabajando y aparece su Señor. ¡Ah! Señor, acá está. Tomá, te lo dupliqué. Señor, acá está. Tomá, te lo tripliqué. Señor, no, perdón, pensé que venías el mes que viene. Pensé que tenía tiempo todavía. Lo escondí. Acá está. Tomá, no eché nada a perder. Ahora, Jesús nos va a pedir cuentas de lo que Él depositó en cada uno de nosotros. No hay nadie mejor que otro. Dios depositó a cada uno con el potencial de multiplicar tus dones, tus talentos. Esto significa que tu profesión puede ser puesta a los pies de Jesús. Hoy, no mañana, no pasado, no cuando arregles la situación económica o cuando tengas tu casa propia o cuando... Hoy es el día que Jesús está diciendo qué vas a hacer con lo que te di, tu profesión, tus manos y tus pies pueden ser dispuestos a los pies de Jesús, a la cruz de Jesús. Tu creatividad, tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas puede ser puestas a los pies de Jesús. Y quizás aún estás esperando el momento, pero ese momento es ahora. Ese Señor va a volver.
Y el peor error que pueden cometer los cristianos es tomar su tiempo por tardanza. Perdón, me corrijo. No solamente los cristianos, sino los que aún no conocen a Jesús. ¿Cuántas veces me he cruzado personas en la plaza predicándole, hablándoles acerca de Jesús y dicen, no, yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios me está llamando, pero primero tengo que arreglar mi vida. Justamente, Jesús es el único que puede arreglar tu vida. Es el momento ahora. Por eso, si estás esperando el momento justo, exacto, perfecto, para saltar a los brazos de Jesús y a los planes de Jesús, Él vendrá a pedir cuentas y te dirá, ¿qué hiciste con mi mensaje? Si aún todavía estás dudando de dar el salto a los brazos de Jesús. A mí me encanta en la pileta con Bastian, que él se vaya ahí al fondo de la pileta, tranquilos, tiene salvavidas, ¿sí? Antes que piensen. Y estoy yo del otro lado. Y hacer que él salte, ¿no? Y ella se salta, ya ni mira si estoy. Pero ahí estoy. Ahora, si él empieza a mirar su entorno, él no va a saltar. Pero cuando él salta con esa fe ciega diciendo, me va a agarrar. Eso es hermoso. Y a mí me habla de esto. Si estás esperando aún el momento justo para saltar a los brazos de Jesús, para decir, ya está, dejo toda mochila, dejo todo atrás, salto a los brazos de Jesús. Hoy es el día porque Él te va a decir, ¿qué hiciste hoy con mi mensaje que escuchaste? Y si todavía estás reteniendo tu vida, tu entrega, ¿quién sos vos para Dios? Si aún estás reteniendo tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu servicio, Él te va a pedir cuentas y te va a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hiciste con lo que te regalé? Cada uno acá tiene dones y talentos específicos. A veces la gente dice que Messi tiene un don para jugar al fútbol. Tiene un talento. Tiene un talento. Los dones son los dones de la Biblia, son los dones espirituales que Dios puso en nosotros. Y tenemos talentos también, capacidades, cosas que te salen a hacer bien. Dios lo hizo así con cada uno. Entonces, lo primero que tenés que hacer propio son los dones de Dios y los talentos que Él te dio. Primero tenés que hacer lo propio. Dios te los dio, pero son para rendirlos a Él. ¿Cómo ser un buen siervo? Primero poner mis dones, todo quien soy, a los pies de Él. Segundo, ¿cómo ser un buen discípulo, un buen siervo fiel? Segundo, hacer propio el llamado de Dios. Cuando fuimos salvos, Jesús salió a nuestro encuentro. O sea, en el momento que vos pudo haber sido esta mañana, como muchos lo hicieron. Significa que Jesús salió a tu encuentro. Vos creés que quizás te encontraste con Jesús, pero Jesús te estaba buscando. Él es el que está buscando a las personas, saliendo a su encuentro constantemente, hasta que el corazón dice, Jesús, hoy te doy la oportunidad. Desde ese momento, fuimos llamados por Jesús a vivir una eternidad con Él. Desde el momento que vos reconociste que Jesús es el Salvador en tu vida, fuiste llamado a pasar una eternidad con Él. Y eso no te lo va a robar nadie. Eso no te lo puede robar nadie. Ahora, hay un llamado de tu vida particular en esta tierra. Porque si no, cada uno que acepte a Jesús iría al cielo directamente. Por algo Jesús nos mantiene en esta tierra, ¿no? Que es para hacer su voluntad, para traer el reino de Dios a la tierra, para que menos personas se pierdan. Por lo tanto, cuando vos fuiste salvo, fuiste llamado a una eternidad con Él, pero al mismo tiempo fuiste llamado a un plan personal para esta vida, por el tiempo que tengas en esta vida. El tiempo está corriendo. El reloj suena, sigue sonando. Ahora, ¿qué pasa cuando le damos más prioridad al cuerpo que al alma? ¿Qué pasa cuando nos empezamos a darle más prioridad a nuestras necesidades que a las necesidades del alma? Es donde empezamos a desconectarnos de nuestro llamado. Porque, como te dije antes, fuimos salvos para vivir una eternidad con Él, pero estamos acá para cumplir con su llamado personal y particular para tu vida. Pero en ese momento es como que nos desconectamos y empezamos a buscar nuestras propias bendiciones, nuestro propio llamado, ¿no? Como nuestra propia vida. Pero empezamos a darle prioridad al cuerpo, nuestras necesidades, que a las necesidades del alma. Le empezamos a dar prioridad a la vida natural más que a la vida eterna.
¿Te acordás cuando dice, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré? Ahí te está hablando de la misión, el llamado, pero después le dice, ven y entra al gozo del Señor, ¿no? Dice, ven a festejar conmigo. Eso es un ejemplo de lo que es después la vida eterna con Él. Los tesoros que vas a almacenar en el cielo. Esa multiplicación no es talentos en manos, sino que son tesoros en el cielo. Por lo tanto, hay un doble llamado. El llamado a vivir una vida con Él eternamente, porque fuimos salvos. Nada habíamos hecho para merecerlo. Jesús lo hizo en la cruz. Pero tenemos un llamado, una misión en este lugar, que mientras el tiempo corre, Dios nos está llamando a que vivamos así, que le demos más prioridad, no a la vida natural, sino a la vida eterna. Jesús dijo en Mateo 16, versículo 26, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Cuál es el precio de la vida? Imagínense Jesús cuando caminaba en la tierra con sus discípulos, cuando veía a las personas corriendo de un lado para el otro, tratando de saciar sus necesidades más básicas, cuando trataban de construir su identidad en el poder o quiénes eran. Imagínense Jesús, 100% hombre, pero 100% Dios, tiene una revelación completa de la eternidad, del cielo, viendo a los hombres diciendo, ¿para qué corren? ¿Para qué se desgastan en estas cosas que terminan acá? Y así todo Jesús era bueno, ¿no? Y es bueno, porque Él bendice nuestras vidas. Él nos da más de lo que podamos soñar. Pero imagínate la cabeza de Jesús. Por eso Jesús le decía, pero miren las flores, que no hacen nada para lograrlo, pero Dios las viste de hermosura, ¿no? Miren los pájaros que están por ahí volando, cantando libres y tienen alimento diario. No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir. Preocúpense por las cosas del reino. Por eso Jesús decía, desconecta tu mente de tus urgencias. Yo imagino a Jesús mirándolos en las ciudades, los comerciantes, los ladrones, los envidiosos, los pecadores, y mirándolos y diciendo, se están perdiendo lo más grande, que no está acá, está en el cielo. Y no con una mirada de juicio, sino con una mirada de amor. Por eso pagó en la cruz la salvación para cada uno de ellos. Porque esta representación del dueño habla de un hombre que cosecha lo que no sembró y recoge lo que no cultivó. Yo me hice esta pregunta. ¿Por qué este hombre temeroso le dice, yo sé que usted es un hombre que donde no sembró, cosecha? Y recoge donde no cultivó. ¿Qué hace, magia? No. El versículo 24 lo dice. Es usted un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. ¿Por qué hace esta representación Jesús en su historia de este hombre? Porque Jesús tiene la autoridad, tiene el poder para exigir cosas aún fuera de temporada. Jesús tiene la autoridad y el poder para transformar realidades que aunque parezcan que no es el momento, Dios lo puede hacer el momento. Porque Él tiene el poder. Hay una historia que me encanta, que es Jesús con una higuera. Dice que Él va caminando con sus discípulos y se encuentra con la higuera. Y me encanta porque Jesús va a comer de esa higuera. Y como no tiene fruto, ¿saben qué hace? ¿Alguien se acuerda? La maldice. O sea, Jesús tiene hambre. Va a buscar frutos de una higuera. No lo encuentra. Y dice, porque no diste frutos, te maldigo y te seco. Tremendo. Y yo dije, ¿qué le pasó a Jesús? Se enojó. ¿Qué fue lo que provocó eso en Él? Y si bien hay muchas teorías y muchas explicaciones, pero lo que el Espíritu Santo me hablaba a mí es que para los tiempos de Dios, cuando Jesús tiene el poder de exigir cosas, que quizás no era el tiempo de la higuera, quizás no era su temporada de dar frutos, pero Jesús aún puede exigir de eso los frutos. Como también le puede exigir a los peces de la pesca milagrosa que vayan y se metan en esa red que Pedro estaba tirando. Jesús tiene ese poder de multiplicar lo que parece que está muerto,
Jesús tiene la autoridad para poder exigir de nosotros cosas que aunque parezcan fuera de tiempo, Él proveyó para eso. Porque su Espíritu Santo habitando en nosotros es todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo que Él nos dio no es dado para jugar con Él. No es dado Dios no nos dio el Espíritu Santo para guardarlo o mandarlo a callar y decir, yo Espíritu Santo te voy a explicar cómo vivir la vida. Este no es el tiempo de lo que vos me estás exigiendo. Eso es como que la higuera le diga a Jesús cuándo tiene que dar fruto, cuándo no tiene que dar fruto. Eso es como que los peces le digan a Jesús, no, yo a esa red no voy a entrar porque yo voy para allá. Si lo vemos así sería loco, ¿no? Cómo su creación se va a volver en contra de Él. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros. El Espíritu no nos fue dado para que nosotros le digamos a Él cuándo son mis tiempos, cuáles son mis formas, cuándo voy a activar el llamado que Dios puso en mi vida. Me encanta porque después vuelven a pasar por el lugar los discípulos y Jesús, donde estaba la higuera, y uno de ellos le dice, mira Jesús, es la higuera, está seca. Y Jesús le dice, claro, porque la mandé a secar. Léanlo, es increíble. Van a ver facetas de Jesús que a veces se nos escapan. Lo que yo te quiero explicar es que Dios puede exigir a tiempo y fuera de tiempo. Él puede exigir cosas aún fuera de tu temporada porque Él tiene la potestad. Y si vos decís, Señor, no es mi tiempo, no es el momento, déjame decirte que eso es una excusa. Dios no quiere trabajar con excusas. Dios quiere trabajar con personas que digan, Señor, acá estoy. El Espíritu Santo de Él nos dio el poder, no para que Él se transforme en nuestra vida, sino para que Él nos moldee a nosotros, para que Él nos lleve a su forma, a su modelo, para que Él nos estire, para que Él nos diga, vení, da este paso de fe, cambia esto en tu vida, empezá a pensar distinto, empezá a actuar distinto. Él puede hacer eso sobre nosotros y no al revés. No, Señor, Espíritu Santo, vos sabés que esto no funciona. Esto así en el trabajo no va a cambiar más. Yo predicar no voy a predicar. Yo perdonar no voy a perdonar. Eso es que la higuera le diga a Jesús cuándo tiene que dar frutos. Te pido en el nombre de Jesús que no caigas ahí. Yo me lo digo a mí mismo, por algo te estoy compartiendo esto, porque esto primero es la ley para mí. El Espíritu Santo tiene el poder para moldearnos y transformarnos en personas, escucha bien esto, con propósitos superiores a tus propias capacidades. La otra vez hablaba con una persona cercana, ¿no? Y hablamos de esto de cuando Dios te llama. ¿Cómo vos te imaginabas hacer esto, hacer lo otro? ¿Te imaginabas vivir así, vivir asá? Y la verdad es que no. Pero cada vez que viene un desafío de Dios, con mi madurez y todo, yo trataba de decirle que sí. Y si venía un desafío espiritual, yo le decía que sí. Y por adentro decía, no tengo idea cómo lo va a hacer, no tengo idea si estoy capacitado para hacerlo, pero si Él me llamó, Él sabrá. Si Él le quiere pedir fruto a la higuera, bueno, si yo soy la higuera, empezaré a dar fruto porque si no, o me seca o me da fruto, ¿no? Entonces, mejor dar fruto. Entonces, si Dios llama, hay que hacer propio el llamado de Dios. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, salvación, y llamó con llamamiento santo, llamado, no conforme a nuestras obras, es decir, no hiciste nada para recibir ni la salvación ni los talentos, sino con el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que Jesús te llamó para salvación, pero también te llamó para darte estos talentos. Dice que de antes de los siglos. O sea, hace propio el llamado. No le vengas con excusas a Jesús. Si tenés que dar pasos de fe, que Dios está llamando a volcarte por completo, no seas esa higuera estéril. Sé esa higuera que dice, aunque no sea mi tiempo, acá estoy, Señor. Aunque no crea que tener las capacidades, pero si vos me llamás, Señor, acá estoy. Obviamente que uno después se prepara, madura, aprende. Obviamente, definitivamente. No es que uno dice, bueno, Dios me llamó, Dios lo hará, bueno.
¿no? Uno rinde su vida, como te decía antes, a ese propósito de Dios. Pero cuando viene el llamado, sí, Señor, acá estoy. Sí, Señor, acá estoy. A veces uno extiende una invitación espiritual para alguien. Y es muy común escuchar que la persona dice, ay, pero no sé si lo voy a poder hacer. Ay, pero no sé si es el tiempo. Quizás aún estoy con esto, aún estoy con lo otro. Y uno respeta también. Pero uno desafía, porque sabe que cuando viene un llamado de Dios, no es de uno, sino que es de Dios llamando. Es Jesús diciéndole a esa persona, vamos, activa tu llamado. Vas a sentir que tus capacidades son escasas. Es normal, porque Dios no va a hacer nada humanamente posible. Dios va a hacer cosas sobrenaturales, porque Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Tercero, ya dijimos, para ser un buen siervo fiel, ¿qué necesito? Primero, hacer propios mis dones y mis talentos, lo que Dios me dio. Segundo, hacer propio el llamado, no el llamado de, ay, soy salvo, voy al cielo, qué lindo, esperaré hasta ese día, sino lo que Dios te puso en mano para hacer. Y tercero, hacer propios sus milagros. Hacer propios los milagros de Dios. Podés encontrarte con Jesús y aún así no reconocer el obrar en tu vida. Podés tener a Jesús en tu corazón, pero aún así no reconocer el obrar sobrenatural, milagroso de Dios sobre tu vida. Podés conocer a Jesús, haberlo aceptado en tu corazón, pero aún no ser libre de aquello que te tiene esclavizado, pero de lo que Jesús ya te hizo libre, porque lo pagó en la cruz. Porque en el momento que Él vino a vivir a tu corazón, Él ya permitió que vos camines esa libertad. Y aún así nos hacemos propios esos milagros, esas transformaciones. Puedes no reconocer la libertad que Él trae para tu vida y que no te permite caminar. Puedes tener a Jesús en tu corazón, pero no reconocer que es el que te fortalece para vivir en victoria. Puedes no reconocer que Él es el que necesitas todos los días para ser dependiente de Él. Puedes conocer a Jesús y aún no haber visto ese milagro de sanidad que aún estás esperando. Y ahí es donde se confunde la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es un yo quiero. Yo quiero hacerlo. Jesús se encontró con muchas personas. Y Jesús me gusta porque a muchas les hacía la pregunta, ¿qué es lo que vos necesitas que yo haga? Y la persona le decía, mira, yo necesito esto o lo otro. ¿Quieres hacerlo? Y Jesús que le respondía, yo quiero. Ahora, a diferencia de nosotros, que a veces decimos, Señor, yo lo voy a hacer, y después no lo hacemos, ¿no? Después quedamos en el camino. Después decimos, bueno, Dios sabrá por qué. Salí este domingo, salí prendido fuego, pero me agarró el lunes y ¡chao! A la lona, ¿no? Dios sabrá. No. Dios sabe, pero Dios te dio algo para poder atravesar eso. Pueden haber momentos difíciles, definitivamente, pero ahí es donde vos vas a encontrar tu norte, a Jesús. Por eso tenés que hacer propios sus milagros, tenés que hacer propio lo sobrenatural de Dios en tu vida. La voluntad de Dios es yo quiero hacerlo. Chicos, si me quieren acompañar, quiero comentarte algunos ejemplos. Jesús dice, yo quiero hacer esto en tu vida. Quiero hacer lo otro. Quiero hacer esto que vos estás pensando. O quizás no quiero hacer esto que estás pensando vos, pero sí yo quiero hacer lo que yo quiero hacer en tu vida. Eso hay que saber escuchar la voz de Dios. Pero confiar de que Dios está ahí. De que Dios sí puede hacerlo. Jesús quiere sanar tu vida. Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere sanar tu cuerpo. Y es la voluntad. Acá hay un párrafo cortito en Mateo 8. En Mateo 8 vemos a Jesús que se encuentra con un leproso. El leproso tenía esta enfermedad, la cual lo destinaba a vivir su vida completamente despojado de cualquier sueño o ambición. Porque no había cura, porque encima era contagioso, entonces todos lo desechaban a los leprosos, los hacían vivir en un gueto,
¿no? Lejos de la sociedad, completamente marginados. No había chances de nada para su vida. O sea, era una vida de simplemente dejar el reloj correr y esperar el tiempo que la muerte llegue. Eso era la vida para un leproso. Pero cuando Jesús está pasando por ese lugar, el leproso sale corriendo y dice que se arrodilla a los pies de Jesús, ¿no? Y se arrodilla y le dice, Jesús, y lo llama y se pone ahí a los pies de él. Y Jesús le pregunta, ¿qué querés que yo haga? Y el leproso le dice, si es tu voluntad, saname. Si es tu voluntad, saname. Y ahí Jesús lo sana. Sana a este leproso. Ahora, mirá esto en la vida del leproso. El leproso conocía la autoridad de Jesús, porque cuando lo vio se arrodilló delante de él. El leproso conocía quién era Jesús, ya se había enterado que este Jesús estaba revolucionando las ciudades, sanando enfermos, predicando el reino de Dios, el evangelio, predicando salvación, perdón de pecados, nuevas oportunidades. Ya su fama, es más, dice que había mucha multitud que lo seguía a Jesús. El leproso podía reconocer la autoridad de Jesús, conocía el poder de Jesús, conocía quién era Él, pero aún no conocía su voluntad. Porque reconociendo todas estas cosas, se arrodilla delante de Él y dice, si es tu voluntad, puedes sanarme. Hasta ese momento, el leproso no había conocido la voluntad de Dios, pero estaba a punto de experimentarla. El leproso estaba a punto de experimentar la voluntad de Jesús. Jesús nunca falló cuando se encontraba con el necesitado o el enfermo. Y les daba a ellos a preguntar, ¿qué querés que sea lo que yo haga? Y si Jesús conoce todas las cosas, ¿para qué es necesaria esta pregunta? ¿Por qué Jesús te preguntaría qué es lo que vos necesitas si ella conoce tus cosas? ¿Por qué Jesús cuando se encuentra un necesitado le pregunta, ¿qué querés que yo haga? Si ella conoce todas las cosas. ¿No sería más fácil decir, vos querés ser sano? Sé sano. ¿Vos querés ser libre? Sé libre. ¿Vos querés ser prosperado? Sé prosperado. ¿Saben por qué? Porque Jesús quería escuchar y reconocer de sus propios corazones que iban a ser propios los milagros de Dios, que iban a ser propia la voluntad de Dios para su vida, de que Dios no es alguien que va resolviendo la vida de los demás, sino que requiere de hacer propio los milagros y la voluntad de Dios sobre su vida. Por eso el leproso conocía quién era Jesús, pero aún no conocía su voluntad, pero la experimentó. Gloria a Dios. Quiero contarte un testimonio de Nueva York. Para los que no saben, fuimos con Emuba a hacer un viaje misionero a la ciudad de Nueva York. Y vivimos muchas cosas. Todos me decían, quiero escuchar todas las noticias. La verdad que no lo pude contar mucho porque, bueno, uno pasa el tiempo y no puede contar todo lo que uno vivió. Y podría estar 3 horas contándote todo lo que vivimos. Pero hay un testimonio en particular que me sorprendió. Y estábamos en esta calle y estaba el camión de comida. Estaban unas mesitas donde la gente paraba para recibir oración. Estaba el parlante. Estaba yo predicando en inglés. La historia de las 3 cruces, ¿no? Bueno, no lo voy a hacer acá porque se van a reír de mí. Pero funcionó. Dios no sé cómo lo hizo, pero bueno, funcionó. Y veo a esta mujer que estaba con una chica del grupo llorando, ¿no? Y esta chica estaba orando por ella. Y cuando me acerco, ella me dice, aceptó a Jesús. Pero yo la había visto con una muleta, un bastón. Y yo ya dije, listo, ya está, fue salva, que es lo más importante. Pero el Señor me dijo, sí, fue salva, pero ¿por qué tiene ese bastón en la mano entonces? Entonces, parándome en la tranquilidad de que ya lo más importante había acontecido, me acerqué y le dije, tengo una pregunta, ¿por qué tenés el bastón? Y ella me dice, porque tengo un dolor muy fuerte en la cadera. Bueno, más o menos explicó la parte médica. Y necesito el bastón para caminar. Bueno, entonces yo inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, hay que orar por la espalda. Le digo, bueno, ¿por qué más querés orar? Le voy a pedir a Dios para que sane tu espalda.
Y me dice, tengo mucho dolor en las muelas, me dice, en toda la dentadura. Estoy haciendo un tratamiento, no tengo los remedios, no me dan los remedios, y me duele mucho toda la dentadura. Entonces digo, bueno, vamos a orar por tu dentadura. ¿Qué más querés pedirle a Dios para que hoy traiga sanidad sobre tu vida? No, nada más. Como si fuese poco, ¿no? Dolor en la cintura, un bastón, dolor en la muela. Entonces digo, bueno, vamos a orar. Y empiezo a orar. Y empezamos a orar ahí con los chicos. Y le empezamos a preguntar cómo su dolor se iba disminuyendo o no. Y ella en el instante por completo se le va todo el dolor de espalda. Ya no tenía más dolor de espalda. El dolor de muelas empezó a disminuir. Y en 3-4 oraciones todo el dolor se había ido. Gloria a Dios. Ya para aplaudir, ¿verdad? Pero pará. Realmente, gloria a Dios. No es una palabra gloria a Dios, es gloria a Dios. No, imagínate, imposible. Ahora, ya había recibido sanidad, pero el Espíritu Santo igual me seguía inquietando. Me hacía ver esto, ¿no? De que aún faltaba más. Entonces, empezamos a hablar, ella nos hablaba, nos contaba. Y me dice, recordemos que hace 5 minutos había aceptado a Jesús, había sido sana de sus muelas y su espalda. Y me dice, yo aún no me puedo perdonar que me he cortado los brazos. No me puedo perdonar de que yo me quise cortar y me lastimé y me quise quitar la vida. Y el Espíritu Santo me inquietaba, me dice, pero si aceptó a Jesús, si entendió el mensaje verdaderamente, tiene que aún perdonarse. ¿Ves cuando te digo que uno puede conocer a Jesús pero no hacer propios sus milagros? Ella aún no podía perdonarse, ella misma, lo que ella había hecho de contra Dios. Entonces le volví a explicar, le digo, mirá, la cruz pagó por todo esto, en mi best English possible. Entonces le empiezo a explicar, le digo, esto es lo que Jesús pagó por eso también. No, pero no puedo. Dios le perdonó. Entonces le digo, vamos a hacer una oración de renuncia a este sentimiento de falta de perdón para tu vida. Vamos a hacer esta oración. Y claro, ya entender inglés entiendo perfecto. Hablar me cuesta. Orar en inglés, mucho más difícil. ¿Sí? Así que para el próximo año tengo que practicar las palabras raras de la oración. Y yo la iba guiando en la oración de renuncia. Y ella en un momento entiende lo que estaba haciendo. Entonces me dice, para, me dice. Y ella sola empieza a orar. Ella sola empieza a decir, Señor, perdón, porque yo lastimé mi cuerpo, el cuerpo que vos me diste. No es mi autoridad, yo no puedo cortar mi cuerpo. Perdón, me arrepiento. Te pido perdón por haber hecho esto contra vos. Y solita. Y yo me quedé, amén, empecé, amén. Y ella empezó sola a orar, como nunca había orado. Pero oró bien y largo. Y llorando le decía, perdón, Señor, perdón. Entonces renunció a su falta de perdón y aceptó el perdón de Dios sobre su vida. Gloria a Dios. Pero, espera. Porque aún no termina. Dios me enseñó muchas cosas. Al mismo tiempo, le digo, bueno, listo, chapa y pintura, anda a tu casa, llévate la Biblia. Y me dice, no, pero no puedo leer. ¿Cómo que no puedes leer? No, tengo una enfermedad en la cabeza que no me permite leer, no puedo leer. Y el Espíritu Santo me dice, es nueva criatura. Esto a ella no le pertenece. Entonces agarro una Biblia en inglés y le digo, espera, vamos a leer. Y yo ahí quise buscar el versículo más evangelístico posible. Y mientras ella un poco me hablaba, y el Espíritu Santo me decía, ella se va a ir de este lugar creyendo que no es nueva criatura. O sea, no está haciendo propios los milagros de Dios. Entonces empecé a buscar el mejor versículo y no lo encontré. Se me hizo agua la cabeza. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué estás haciendo? Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces rápido fui a buscar a Juan, y lo encontré. Y le digo, Dios va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Puedes leer esto? Y ella empezó a leer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo. Y seguía leyendo. Y ahí pude comprender cómo uno tiene que hacer propios los milagros de Dios. Ahora sí, dale un fuerte aplauso a Jesús. Y se llevó la Biblia a su casa para leer. Y le digo, este es otro milagro. A veces hacemos tan propias
las injusticias de nuestra carne, de nuestra humanidad caída, del enemigo. Y lo hacemos tan real. Y ella estaba completamente segura que era imposible, pero cuando el Espíritu Santo viene, hace la transformación y vos haces propios sus milagros, las cosas empiezan a cambiar. Por eso ella seguía creyendo en su vieja naturaleza, pero Dios le había dado una nueva naturaleza. Ahora es el tiempo de la nueva naturaleza. Y aunque aún sientas que no es el tiempo ni las condiciones, recordá que tu Señor, mi Señor, es el Señor que cosecha donde no sembró. Él puede hacerlo. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Mi Señor, mi Dios, es el Señor que cosecha donde no sembró, que pide fruto donde parece que está seco. O sea que nuestro Señor es el Señor que sí lo puede hacer. La voluntad de Dios dice que el cansado venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar. Esa es su voluntad. Yo lo haré. El que venga a mí, dice Jesús, no lo echo fuera. Mi voluntad es que permanezca conmigo. La voluntad de Dios luce con te haré pescador de hombres. Tus talentos humanos, ser un pescador, en mis manos se convierte en ser un pescador de hombres. Esa es mi voluntad, dice el Señor. Y cuánta cosa hoy el Señor está pidiendo de tu vida, que aún está seco. Pero el Señor, este Señor, el que quiere llamarte buen siervo fiel, es aquel que recoge donde Él no sembró, donde Él no intervinió, pero Él en un segundo puede pedir, puede exigir de tu vida. Y está bien, porque Él es el Señor de todas las cosas. Por eso si vos hoy querés poner a los pies de Cristo tus dones y tus talentos, pero también querés decir, Señor, yo quiero conocer tu voluntad sobre este área, sobre este tema de mi vida. Señor, no quiero perder el tiempo. Señor, quiero poner manos a la obra. Señor, contá conmigo. Señor, esta realidad en mi vida tiene que ser diferente. Y yo sé que vos sos el que puede dar fruto de algo completamente seco. Yo sé que vos sos el que puede reverdecer los pastos secos. Yo sé que vos podés hacer esta transformación en mi vida. Si es así lo que el Espíritu Santo te está llamando hoy, yo quiero pedirte que vengas aquí adelante, porque con los obreros vamos a estar intercediendo por vos. Vamos a estar orando. Quizás querés decirle, Señor, acá están mis talentos. Señor, acá están mis talentos, los pongo a tus pies. Pero si también necesitas encontrarte con la voluntad de Dios, quizás conoces a Dios, pero querés encontrarte con su voluntad para tu vida. Señor, no quiero pensar con mi mente humana. Señor, yo quiero que vos seas el Dios, mi Señor, que exige, que me pide, porque Él lo puede hacer. Vení bien adelante, hay lugar para todos. Vamos a estar simplemente pidiéndole a Dios por tu vida. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en esta mañana. Como el leproso. Yo sé quién sos vos, Jesús, pero ahora quiero probar tu voluntad para mi vida. Ahora quiero probar tu mano de poder sobre mi vida, Espíritu Santo de Dios. Esto que está seco hoy, Señor, vos lo podés reverdecer. Espíritu Santo, Espíritu Santo, empezá ahí, con tu voz, empezá, Señor. Si es necesario gritar, grita. Señor, acá estoy. Ven con tu mano de poder. Ven. Si aún sentís que esto no es para vos, yo te llamo en el nombre de Jesús. No importa cuánto conozcas de Jesús, importa que su voluntad sea hecha en su vida. Así que si estás ahí aún dudando, yo te pido que vos vengas aquí adelante. Vamos a pedirle a Dios para que traiga este fruto sobre estas áreas de tu vida. No tengas vergüenza, no tengas temor, no tengas miedo. Jesús no es un Dios castigador. Jesús no es un Jesús de juicio. Él dice, al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Hay un milagro aquí esperando para vos. Hay una oportunidad
de Dios para vos en este lugar. Por eso, da un paso de fe. Da un paso de fe. Vení aquí adelante. Vamos a pedirle al Dios de los imposibles por tu vida.